en sí y sus satélites, si uno quisiera, ¿no? Básicamente de sistemas binarios. Bueno. Segundo. Bien, voy a retomar un poquito de la charla anterior, ¿sí? Muy brevemente. Como sabemos, bueno, hubo un proceso, se hipotetiza, ¿no? Que hubo un proceso de acreción que formó la Tierra y todos los planetas del sistema solar y otros cuerpos menores. En la cual, bueno, el proceso de agregación justamente hace crecer a estos planetesimales que se convierten en cuerpos más grandes. Y bueno, y se da toda esa dinámica que más o menos vemos un poco representada ahí, ¿no? Que se empieza a generar calor por ¿no? Luego el momento de acreción y crecimiento. Y eso da origen, ese calor, al proceso de diferenciación interna, ¿sí? Que es muy importante para entender cómo es la estructura, ¿sí? Bueno, como explicaba anteriormente en la charla, ¿no? Los materiales más pesados se fueron concentrando en el centro, para la redundancia, y los más livianos hacia afuera. Yo no soy experto, no soy geólogo, ¿sí? Tengo formación como físico, así que esto es meramente descriptivo. A lo que sí vengo a hablar más, que es un poco más cercano a mi tierra, bueno, a mi tema, perdón, es esto, ¿no? Primero, ¿cómo conocemos el interior terrestre, al menos, en principio, ¿no? Bueno, lo que se hace es el estudio de la propagación de ondas sísmicas dentro del interior, ¿no? De la Tierra. Y esto nos da información, ¿no? Porque vieron que, allá no sé si se ve muy bien las ecuaciones, que nos dan las expresiones, digamos, de las velocidades de propagación, ¿no? De las ondas longitudinales y transversales, tienen que ver con la densidad del material dentro del cual se propagan y propiedades elásticas, ¿no? Por ejemplo, las longitudinales tienen que ver con el módulo de Young, ¿sí? La deformación longitudinal, y las transversales con el módulo de rigidez o de cizalladura, ¿no? Pues tiene que ver con estos desplazamientos de corte, por así decirlo. Entonces uno, midiendo las velocidades, puede inferir un poco los cambios que hay en la densidad de los elásticos, ¿sí? Bueno, gracias. A ver, ahí se escucha el audio online. Sí. Gracias. Bueno, continúo. Sí. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo se hace esto en otros planetas? ¿Sí? Bueno, no hay sismógrafos en todos los planetas, ¿sí? Sino, bueno, en Marte y en la Luna hay un par, ¿sí? Pero bueno, no tenemos tanta información. Lo que se hace, a ver, no quiero marear con estas cosas, es inferir eh, eh, la distribución interna de masa a partir de ciertos parámetros que tienen que ver más con la rotación, ¿sí? Esta sería la ecuación de Euler para la rotación de un cuerpo, ¿sí? Sólido, rígido. Obviamente los planetas no son rígidos, pero se aproxima bastante bien. Estos que están acá son, bueno, las expresiones de los momentos de inercia respecto de los ejes principales y los productos de inercia, ¿sí? Que fíjense que ahí tienen esto que sería la densidad en función de la posición, ¿no? De donde la mida. Y entonces justamente esos coeficientes nos dan esa información que les decía recién acerca de la distribución interna de masa del planeta o del cuerpo que uno está estudiando. Esta distribución interna de masa, bueno, esto que está acá sería el potencial que perturba la órbita de un cuerpo externo a ese planeta, ¿sí? Que tiene una distribución de masa caracterizada por estos coeficientes, ¿sí? Del campo gravitatorio, que están relacionados con estos momentos principales de inercia. Por ejemplo, ven el C20, que es el menos J2 famoso, ¿no? Que nos mide un poco el achatamiento polar de un planeta. Y bueno, midiendo, hay técnicas en las cuales, bueno, se escapan un poco a los alcances de esta charla, para determinar estos coeficientes, y de esa manera uno puede inferir el valor de estos momentos principales de inercia. En particular
el c, que es el momento de inercia que está relacionado con el eje de rotación propio del planeta, ¿sí? Fíjense que de acá sale una magnitud muy importante, que es, digo, si yo paso masa del planeta, el factor masa del planeta por radio al cuadrado, lo paso dividiendo, ¿sí? O sea, el momento de inercia dividido su masa y radio al cuadrado, me da lo que se conoce como el factor momento de inercia, que por ejemplo, para una esfera perfecta es de 2/5, ¿sí? O sea, 0,4. Lo que sucede es que, por ejemplo, para la Tierra y para otros planetas, ese factor momento de inercia da un poco menor a 0,4, a 0,3 en general, lo cual da indicio de una concentración de masa en general hacia el núcleo, ¿sí? Parecido a lo que ocurre en la Tierra en otros planetas, ¿sí? Entonces, podemos ahí tener una idea de que más o menos la distribución interna de masa en todos los planetas grandes de rocosos de nuestro sistema solar tienen corresponden ay, no me sale la palabra, modelo, no me sale la palabra, patrón, a este patrón de distribución de masa, disculpen. ¿No? Que tenemos un núcleo pesado en el centro, ¿sí? Y afuera un manto un poco más liviano, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos entonces otro indicio de que podemos hacer un estudio similar, ¿sí? Al que aplicamos a nuestro planeta para otros, ¿sí? Daría más o menos la justificación. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? La estructura interna, que uno puede decir, bueno, perfecto, esto es de la Tierra, pero podemos inferir lo mismo que yo para Marte, para Venus, ¿sí? Mercurio, ¿sí? Acá, bueno, hay un poco algunos modelos, ¿no? De este serial de la Tierra. Y, bueno, cosas que llaman la atención, por ejemplo, el de Mercurio, que tiene un núcleo muy grande comparado, pues fíjense cómo son los tamaños de los núcleos de la Tierra, de Venus, de Marte, ¿sí? Y fíjense como que el núcleo de Mercurio parece enorme comparado con su manto, ¿no? O sea, que ocupa gran parte del volumen total del planeta. Y acá tienen una idea de lo que sería la estructura interna de la Luna, ¿sí? Bien, esto más a modo introductorio, informativo, donde sí me voy a meter un poco más, ¿sí? Es en lo que se trató, digamos, mi tema bueno, el tema que estuve trabajando durante el doctorado y el postdoc, que es esto de la interacción de mareas, tal vez quizás alguien lo conoce, pero no se trata solamente de las mareas entendidas de forma habitual, ¿no? El cambio de nivel de océanos y mares, sino trasladar ese concepto a la deformación de toda la parte sólida, ¿sí? Del planeta. Así que el cuerpo planetario o el satélite se comporta como un sólido capaz de deformarse, como un todo, ¿sí? Bien, ¿qué tiene interesante eso? Que bueno, ese cambio de forma, ¿sí? Produce, por un lado, un cambio de una redistribución de masa y además un potencial adicional, ¿sí? Que perturba también la órbita de otros planetas e incluso su propia rotación, velocidad de rotación, ¿sí? Entendiendo velocidad de rotación como el vector, ¿sí? Puede cambiar en módulo, en dirección, ¿sí? Además de la órbita del satélite que perturba. Bien, hay algunas evidencias observacionales, ¿sí? Que dan un poco, que promueven el interés por el estudio de la interacción de mareas, como son, por ejemplo, que varios satélites naturales del sistema solar rotan de forma sincrónica, es decir, como ocurre con la Luna, siempre le van mostrando la misma cara a su planeta huésped, por ahí sí, ¿no? Y otra cosa interesante es Mercurio, que tiene un estado rotacional supersincrónico, ¿sí? Es decir, que está en una resonancia spin-órbita 3-2, ¿sí? Es decir, que tarda lo mismo en dar 3 vueltas sobre sí mismo que dar 2 vueltas alrededor del Sol, ¿sí? Y también esto, ¿no? Que está tan de moda ahora de los planetas extrasolares, que se han descubierto muchísimo y se siguen descubriendo cada vez más, ¿sí? Que se ve que están muy cerca, ¿no? De su estrella anfitriona, ¿sí? Lo cual hace suponer que pueden estar capturadas en resonancia 1-1, por ejemplo, como ocurre con la Luna y la Tierra, ¿sí? O quizás en alguna otra tipo de resonancia, ¿sí? Bueno, entonces, la teoría en sí
uno lo puede resumir, ¿no? Es un poco esto lo que les contaba hace un ratito, ¿no? El potencial adicional que ocurre, que aparece por la deformación y que perturba la órbita, de su propia órbita puede ser en el caso de los planetas, ¿sí? Extrasolares, y también su velocidad de rotación, o la órbita quizás de algún satélite. En mi caso particular hay varias formulaciones, ¿sí? No es la única esta del formalismo de Darwin-Kaula. No es la única, decía, pero a mí es la que es una de las más generales por ahí, ¿sí? Me gusta el hecho de poder generalizar como lo voy a explicar ahora en un rato. Se llama así justamente porque uno de los precursores de esta teoría fue el hijo del famoso naturalista, Charles Darwin. Su hijo se llamaba George Darwin. Y luego se fue formalizando un poco más matemáticamente con el trabajo de este matemático, William Kaula, que si no recuerdo mal era australiano. Bueno, que le dio su forma más elegante y general en términos matemáticos, ¿sí? Formalización. La característica principal, como casi todos los modelos que existen hoy en día, es la linealidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay linealidad tanto entre la relación entre esfuerzos y deformaciones, como linealidad entre potencial del planeta perturbado, es decir, ya deformado, con el potencial que lo perturba, es decir, el potencial que crea el estado de tensiones que lo deforma al planeta, ¿sí? Y tiene esta gran ventaja que a mí me gusta mucho, bueno, que uno puede incluir cualquier reología lineal, ¿sí? Reología nos referimos a el modelo reológico que nos describe cómo se comporta un determinado cuerpo sólido ante las fuerzas que lo deforman, ¿sí? Eso tiene que ver con esto de la reología, el comportamiento ante deformaciones. Bueno, este es un esquemita muy sencillo que por ahí sirve bastante para explicar cuál es el razonamiento, ¿no? Yo tengo en un determinado instante de tiempo, ¿sí? Un satélite que voy a llamar ficticio, ¿sí? Ahora van a ver por qué, que crea el estado de tensión, es decir, un potencial gravitatorio que va a deformar el primario, ¿no? Acá yo puedo, ¿a qué llamo planeta y qué llamo satélite, o qué llamo primario, qué llamo secundario? Es totalmente relativo. Esto podría ser un planeta que está orbitando alrededor de una estrella, ¿sí? En este caso la estrella sería el secundario, o esta podría ser la estrella y esta el planeta que lo orbita, o este puede ser la Tierra y este puede ser la Luna, ¿sí? No importa. La cosa funciona de la misma manera, ¿no? Yo estoy estudiando la deformación de uno y al otro lo considero como una masa puntual. Hay desarrollos muy recientes donde se considera la forma de ambos cuerpos, ¿sí? Pero no me voy a meter en eso. Quería contarles esto a nivel más general, ¿sí? Entonces decía que este crea el potencial gravitatorio que va a deformar al primario, ¿sí? Este cuerpo ya deformado crea a su vez el otro potencial, ¿sí? Gravitatorio que va a perturbar la órbita del satélite real, ¿sí? ¿Por qué usamos dos satélites entonces? Uno ficticio, entre comillas, y otro real. Porque el objetivo acá es describir justamente esta perturbación. Es decir, ¿por qué pasa? Si el comportamiento de este planeta fuese elástico, o sea, responde instantáneamente a la deformación, ¿sí? Ya está, perfecto, no habría prácticamente ningún problema con la órbita, no se vería deformada, ¿sí? Pero el problema es que los materiales que conforman los planetas y satélites son reales, ¿sí? O sea, tienen algún rozamiento interno, algunas que uno asocia a una viscosidad, ¿sí? A un rozamiento, que causa disipación, que después ahora voy a hablar sobre eso un poquito, y que tienen la característica de generar al planeta un cierto retardo en la respuesta, si no responde instantáneamente como si fuera un resortito, sino que tarda un poquito en acomodarse a esta nueva estado de tensiones, ¿no? Uno lo tenía primero al planeta así esférico perfecto, ¿no? Llega a lo deforma, y esta deformación tiene una consecuencia en este satélite. Entonces, un poco la idea es decir, bueno, perfecto, yo me imagino un satélite ficticio que deforma y otro que sufre la deformación, ¿sí? Aunque se traten exactamente del mismo. Pero lo que pasa es que acá en el medio hay un tiempo de retardo, ¿sí? Entonces la idea de la teoría
si bien ha recibido bastantes críticas, pero es una forma bastante inmediata de incluir la disipación adentro de este cuadro, si no, como que no hay manera, ¿no? Bien. Perdón, volví atrás. Ahí va. Bueno, acá me voy a poner un poco hincha con el tema de las cuestiones matemáticas, pero bueno, es para presentar, ¿sí? A ver, acá está la primera parte de lo que le decía la linealidad, ¿no? Me voy a ir adelantando un poco para que no se haga tan... Esto que está acá, este W, es el potencial perturbador que forma el satélite ese ficticio que les mencionaba hace un ratito, ¿sí? ¿Qué me dice la primera hipótesis? Que el término milésimo, ¿no? Porque esto es lo que hace siempre, ¿no? A cada potencial, como no tiene la forma exacta, lo expande, ¿sí? En polinomios de Legendre o en armónicos esféricos, si no quieren, en términos generales. Dice, bueno, cada término milésimo de este potencial perturbador es proporcional al potencial este U, que sería el del planeta ya deformado, ¿sí? Ese K sub L que está ahí se llama número de log, ¿sí? Que me da justamente esta constante de proporcionalidad entre potencial de perturbador y potencial de planeta deformado. Y acá se agrega este factor porque obviamente, como todo potencial gravitatorio, tiene que caer como 1 sobre R a grandes distancias. Como 1 sobre R a la L más 1, ¿sí? Bien, este número de log, hay formas, ¿no? De cálculo. O sea, alguien se puso a hacer las cuentas y dijo, bueno, la expresión de este número de log, fíjense que tiene un índice L, así que para cada L tengo un valor distinto, ¿sí? Que me describe esta respuesta. Tiene que ver con esto, es esta constante, ¿no? Que depende de L, más por este factor que tengo acá, donde este mu que está ahí es la rigidez, ¿sí? O sea, inverso de 1 sobre J, esto se suele llamar flexibilidad. Y este B sub L es un factor que, como se ve ahí, mide un poco la fortaleza o la intensidad de la autogravitación, ¿sí? Por eso fíjense que tiene la densidad, la masa, y G y el radio, ¿sí? Entonces, este término que está acá, B sub L sobre mu, mediría un poco lo que sería, o me daría la comparación, qué tan grande es la autogravitación respecto de la rigidez del planeta propia, ¿no? O sea, esta sería, ¿qué fuerza, o sea, cuál es la intensidad de la fuerza que tratan de mantener todo unido, ¿sí? Y el mu un poco da la rigidez, o sea, la resistencia a esa fuerza que trata de como de aplastar al planeta por su propio peso, ¿no? Bien. Esta sería la expresión final, ¿sí? Lo que hizo Kaula justamente para determinar la expresión del potencial ese que perturba la órbita del secundario, ¿sí? Y la propia rotación del planeta. Nada, qué sé yo, no voy a entrar en muchos detalles. Lo que hizo Kaula de interesante es, en lugar de expresarlo en coordenadas polares como estaba anteriormente, ponerlo en términos de los elementos orbitales, ¿no? Porque uno justamente lo que quiere es tener un potencial perturbador que tenga en función de los elementos orbitales, ¿sí? Para justamente poder meterlo a estos en las ecuaciones planetarias de Lagrange, ¿sí? ¿No? Que tengo las derivadas de estos elementos orbitales igual a derivadas parciales respecto del potencial perturbador respecto de esos mismos elementos, ¿sí? Es básicamente utilizar el método de variación de parámetros de las ecuaciones diferenciales. Bueno, acá hay la idea que, fíjense, aparecen elementos con la prima, ¿sí? Y otros elementos sin la prima. Los elementos primados corresponden a este satélite ficticio, ¿sí? Donde está puesto el satélite que deforma, y los otros son los del satélite real. Entonces, uno primero deriva y después se identifica uno con el otro y obtiene la expresión final, ¿sí? De esa perturbación. Después estos P que están ahí son combinaciones lineales que son importantes, vamos a ver después, en un ratito, de estos ángulos, ¿sí? El argumento del periastro, la anomalía media y la longitud del nodo ascendente. Bien, y los demás, ¿sí? A y E dan el tamaño y forma de la órbita, y la I es la inclinación de la órbita del satélite respecto de un plano de referencia que uno elige, obviamente.
Bien, fíjense la diferencia entre esta expresión y esta que está a continuación. Apareció mágicamente este épsilon, ¿sí? Que es un desfasaje, una diferencia de fases entre uno y el otro, entre el potencial perturbador y el perturbado, ¿sí? Que esta es la mayor crítica que se le hace a esta teoría. Bueno, ¿y esto de dónde sale? No es que hay una derivación desde primeros principios para que explique de dónde sale eso. Es simplemente algo puesto a mano, ¿sí? Así, literal. Que dice, bueno, perfecto, yo sé que la respuesta del planeta no es instantánea. Entonces tengo que hacer patente esa diferencia, ¿no? Entre que se produce la perturbación y me responde el planeta. Entonces lo hago de esta manera, ¿sí? Donde este ángulo de desfasaje tiene que ver con esta frecuencia, ¿sí? Que fíjense que es la derivada temporal de los B que teníamos anteriormente, donde aparecen todos ahora combinaciones lineales de estas frecuencias de los ángulos, ¿sí? Que en general, como este omega punto y bueno, el omega minúscula y mayúscula punto, o sea, estas frecuencias suelen ser muy bajas, despreciables frente, por ejemplo, a esta m punto, que tiene que ver con la frecuencia orbital, ¿sí? Y la frecuencia θ punto, que es la velocidad de rotación propia del planeta. Esas cantidades son mucho mayores que las otras dos, entonces en general se acepta esta aproximación, ¿sí? Como válida. Entonces, y acá me estaba faltando este delta t, que es el intervalo de tiempo, ¿sí? Que transcurre entre que ocurre la perturbación y la respuesta del planeta. Todas estas cantidades, ¿sí? Este delta t y este épsilon, dependen justamente del modelo reológico que uno elija, ¿sí? Ese tiempo que va a transcurrir entre la perturbación y la deformación depende del comportamiento reológico que les decía hoy del planeta, ¿sí? Del material que compone al planeta. O al primario en general, que puede ser, como les decía, un satélite, puede ser una estrella también. Aunque bueno, este formato está pensado más para planetas rocosos que para planetas gaseosos. Para planetas gaseosos hay que asumir, es un poco más complicado. Bueno, nada, cuestiones más matemáticas, ¿sí? Esto que tengo acá, usando las expresiones del coseno y de una suma o una diferencia, lo reescribo, lo puedo escribir de esta forma, donde acá me aparezcan solamente los ángulos, seno y coseno de los ángulos, y acá KL coseno, KL seno. Este KL coseno y KL seno se asocian o motivan la definición de un número de log complejo, ¿sí? Donde esta sería su parte real y esta su parte imaginaria. ¿Y ahora por qué eso? Bien, porque justamente yo tengo que ahora enganchar, ¿sí? Les dije que, decía, ¿no? Anteriormente, esto que está acá, este factor y este factor, depende del modelo reológico que uno elija, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos que meter el modelo reológico en el medio, en el cuadro, ¿sí? Acá está la otra hipótesis importante, ¿sí? Esta cuestión de linealidad entre las tensiones, ¿sí? Generadas por el planeta del perturbador y las deformaciones que sufre el planeta, ¿sí? O el primario. Que bueno, nada, se hace acá hay cuestiones matemáticas, ¿no? Se hace en lugar de trabajar en el dominio del tiempo, se hace como una transformada de Fourier para trabajar en el dominio de las frecuencias, ¿sí? Donde esto, que está acá, este J, que anteriormente era un número real lindo, ¿no? Una flexibilidad inverso de la rigidez. Bueno, perfecto, ahora lo transformo en un operador, ¿sí? Que en el núcleo de este operador, ¿sí? Que ahí está la derivada, respecto a ese parámetro tau, que es la diferencia entre este delta t, tiene la respuesta elástica metida en el medio, ¿no? Esto que decíamos, el resortito, que el planeta responde como un resortito, y acá también uno le puede agregar, esto es lo interesante de esta teoría, términos que tengan que ver con el rozamiento, ¿sí? La viscosidad, ¿sí? Que me va a introducir esta demora en la respuesta, más términos que acá uno lo llama hereditario, es decir, que ocurre a veces en ciertos materiales que uno aplica una deformación, suelta la deformación, pero el cuerpo no vuelve a la forma original, sino que queda algún remanente, ¿no? Entonces, estos términos tienen en cuenta ese efecto. Acá estos son los modelos reológicos que les mencionaba hace un ratito, más utilizados. En realidad los más utilizados son el primero y el último. Básicamente, fíjense que hay
están estos dos que son los básicos, el de Maxwell, que es un modelo viscoelástico, no tengo un resortito, con una cierta rigidez, módulo de rigidez, y una viscosidad, ¿sí? Y después tengo el de Kevin Boyle, que también tiene, estos están conectados en serie, estos en paralelo. ¿Cuál es la diferencia importante? Que el de Kelvin Boyle siempre vuelve a la forma original, ¿sí? Porque están en paralelo con el resorte, y el de Maxwell nunca vuelve, ¿sí? Después tenemos el de Burr, que es una combinación entre Maxwell y Kelvin Boyle, y después viene este modelo de Andrade que acá, esa flechita que está ahí, o esa raya, está ahí, nada, tiene que ver con esta cuestión de los términos hereditarios, ¿sí? O sea que acá tenemos en parte que vuelve a la forma, en parte no, y esto tiene que ver también con eso, con esa cuestión hereditaria, ¿sí? Además de el componente de Maxwell que describe también parte de esa reología. Bien, no quería meter mucho en detalle de esto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si uno decide describir la reología de ese cuerpo como un modelo de Maxwell, que es bastante habitual, bastante común, ¿sí? Aunque sea porque es bastante sencilla. Bueno, perfecto, fíjense, el operador este J, ¿sí? Tiene dos partes, que acá se ven claritas, ¿no? Una parte real, que tiene que ver con la parte elástica, y una parte disipativa, que tiene que ver con la viscosidad. Siempre es así. O sea, como uno siempre le queda esto, ¿no? Que la parte real corresponde a la respuesta elástica del número de log, y la parte imaginaria de ese número de log corresponde a la parte más disipativa, ¿sí? Bien. Nada, todo esto se mete en las expresiones, ¿sí? Sí, en estas expresiones, que son bastante complicadas, pero estos serían la parte real y la parte imaginaria de estos números de log, ¿sí? O sea, uno agarró antes de donde salió eso, de esto, ¿no? De un principio que se llama principio de correspondencia elástica viscoelástica, ¿sí? Uno dice, bueno, perfecto, yo esto que tenía para un comportamiento elástico, tomo la misma forma algebraica, la misma forma funcional, pero donde acá tenía J aparece el operador J, ¿sí? Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces dice, bueno, bárbaro, perfecto. Ese número de log, ¿sí? Se me convierte ahora en un número complejo, como habíamos visto antes, cuyas partes reales e imaginarias son estas, ¿no? Fíjense que acá aparece el BL, que aparece ese factor que vimos antes, aparecen las frecuencias, ¿sí? Estas chi que están acá, que son los valores absolutos de estos omega. Y bueno, y ahí dice, bueno, perfecto, acá yo tengo la forma general de la parte imaginaria y la parte real del número de log. Lo que hay que hacer acá es meter la forma funcional de este J que veíamos anteriormente, que son estas, ¿sí? Para el modelo de Maxwell, por ejemplo, donde acá está la parte disipativa y la parte elástica, ¿sí? Bien. Esperen un segundo. Entonces, de esta manera, uno dice, ya está, perfecto. Tomo estas expresiones, son las que ahora meto en la expresión del potencial perturbador, ¿sí? Acá, parte real, parte imaginaria. Esto era el argumento del coseno que iba acá, ¿sí? Y listo, ahí ya conecté, ¿sí? El potencial perturbador y metí, teniendo en cuenta la respuesta reológica del planeta que estoy estudiando, ¿sí? Sé que es medio complicado, pero bueno, así es como se hace. Bien. Acá hay un poco de otros grandes hitos de la interacción de marea que es bastante reciente, ¿no? Uno de ellos fue este que me interesa mucho, ahora para lo que sigue, que es el cálculo de la disipación de energía del cuerpo celeste deformado, ¿sí? Bueno, también se ha extendido el formalismo este para considerar las vibraciones en longitud. Vieron que la Luna, muchas veces, por ejemplo, no para tomar un ejemplo más cercano, además de tener este movimiento de rotación en el cual muestra siempre la misma cara a la Tierra, además tiene un movimiento que si uno mira un meridiano, hace como este movimiento de libración, ¿sí? Que nos permite ver un poquito más de la superficie de la Luna que si estuviera exactamente clavada en la resonancia 1-1, ¿sí? Bueno, eso genera disipación extra que es tenida en cuenta gracias a esta extensión de este formalismo.
Y además lo que les decía, ¿no? Las ecuaciones que se obtuvieron, las ecuaciones de movimiento para tener en cuenta la deformación en ambos cuerpos, ¿sí? Rotación y órbita. Bien, yo les había comentado al principio que, y que repasé recién, ¿no? Que al haber rozamiento interno dentro de estos cuerpos, ¿sí? Por la anelasticidad, el comportamiento anelástico del material que conforma los cuerpos celestes, generan calor, ese rozamiento interno, que tiene algún impacto en la evolución térmica de planetas y satélites. Entonces, bueno, la otra parte de esta cuestión astrogeofísica, porque hasta ahora vimos la parte astrofísica, si se quiere, ¿no? Ahora queremos ver la parte geofísica, ¿sí? Bueno, que está involucrado acá, ¿no? Está metido acá. El hecho de formular modelos térmicos, ¿sí? Para describir cómo evoluciona la temperatura interna de un cuerpo celeste. Llámese la Tierra, la Luna, Marte, lo que uno quiera, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros, para formular estos modelos, ¿sí? ¿10 minutos? Sí, gracias. Necesitamos conocer la estructura interna primero, ¿no? Para saber cómo, porque por ejemplo acá tienen dos ecuaciones que salen del balance térmico, ¿no? Hacer, bueno, analizo el calor que entra, el calor que sale, y eso hace cambiar ese balance de calor, hace cambiar la temperatura, por ejemplo, del manto y del núcleo, ¿no? Acá está diferenciado ese manto, o sea, como yo divido el planeta en dos partes principales, núcleo y manto. Bien, acá, fíjense, este sería QCMB que aparece acá y acá, es el calor intercambiado entre el manto y el núcleo, ¿no? En la frontera. Está también tenido en cuenta el calor radiogénico, ¿no? Vieron que, bueno, en la charla anterior se hablaba de elementos uranio, torio, ¿no? Elementos radiogénicos que a partir que generan calor a partir de su decaimiento. Y además, bueno, además del calor absorbido o liberado por la fusión o solidificación, acá está tenido en cuenta no lo veo, acá está, el Tidal, ¿no? El calor, lo que se está haciendo actualmente, que se está trabajando bastante, es en esto, en agregar el efecto del calor producido por las mareas en esta evolución térmica, ¿no? Hay razones para pensar, como por ejemplo en el caso del núcleo terrestre, como tiene una parte líquida, entonces la viscosidad muy baja, entonces no va a tener un impacto en las mareas en el núcleo, ¿no? Pero sí en el manto, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poco más de detalle en esa parte. ¿Qué es lo que me interesa llegar? Fíjense, esta es una expresión que se toma bastante utilizada para describir cómo varía la viscosidad, por ejemplo, del manto terrestre o de algún otro planeta o satélite en función de la temperatura. Es una función fuerte básicamente de la presión y la temperatura, pero en general es más fuerte la dependencia con la temperatura. Que justamente, si vamos a todo ese lío que había hecho antes, fíjense, en estas funciones entra la viscosidad. Perdón. ¿No? Entra acá, en estas expresiones, no, acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa viscosidad, como también tiene que ver, ¿no? Porque fíjense, cuando uno entra en los detalles del modelo térmico, las expresiones de flujos térmicos, ¿sí? Por ejemplo, en la CMB y el calor convectivo, ¿sí? Porque, a ver, no lo mencioné, pero a escala de tiempo geológica, el método de transferencia principal dentro del núcleo, perdón, del manto terrestre, es la convección, ¿no? Tengo material que se calienta, que está en contacto con el núcleo, se calienta, asciende hasta la superficie, y el material frío de la superficie baja, ¿sí? Entonces, por eso le decía que a escala de tiempo geológico, la convección es el método de transferencia principal de calor entre el manto y entre el núcleo y la superficie. Todos estos calores se parametrizan en base a este número de Rayleigh, ¿sí? Donde que tiene en cuenta, digamos, esta viscosidad, ¿no? Es decir, obviamente, si yo tengo una viscosidad muy grande, el número Rayleigh va a ser más chiquito, ¿sí? Entonces como que eso va a describir una convección más vigorosa, ¿sí?
Bueno, que aparte además depende del delta T, ¿sí? Bien, o sea, mayor temperatura vamos a tener una convección más vigorosa. Porque vieron que era exponencial, o sea, mayor temperatura, esto baja, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, tenemos, por un lado, la cuestión térmica, que acá dentro de estas expresiones de los calores, tienen en cuenta la convección, donde la convección está metido a la viscosidad, que además también estaba en el modelo reológico. Entonces, la viscosidad que termina siendo un parámetro muy importante porque es el puente entre la evolución térmica y la evolución dinámica de este sistema, ¿sí? Bien, y esta es la expresión que está acá, que es bastante complicada, donde está la parte imaginaria que tiene que ver con la parte disipativa, ¿sí? Del número de Log. Y esto me da justamente la cantidad de calor que se genera, o sea, la potencia, ¿no? Cantidad de calor por unidad de tiempo que genera por interacción de mareas, ¿sí? Así que bueno, esta es la... Y listo. Muchas gracias.